Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a todo aquel que esté viendo este nuevo video. Hoy les vengo a hablar acerca de una autora que me gusta muchísimo, de la cual creo que ya he hablado en este canal, creo que ya lo he mencionado en otros videos y si no lo he mencionado, pues la menciono ahora, que es Agatha Christie. En especial, esta vez con su novela Cinco Cerditos. Yo ya tenía distintas reseñas de Agatha Christie en mi cuenta de Instagram, como pueden ver ahora en la pantalla, pero en esta ocasión vengo a hablar acerca de una que he leído hace relativamente poco tiempo, que terminé hace poco, a ver, sí, que terminé en diciembre del año pasado. Hoy estamos a abril, finales de abril del 2026. Y sí, es hace bastante poco tiempo. Respecto a la edición, pues es una edición que me compré en un supermercado. No sé, creo que es de colección. Y la verdad es que me gustó porque estaba barato. Es una novela que no había leído y no conseguía. Sí, la compré, simplemente listo, chao. La traducción es la misma que está en editorial Bucket, de las ediciones que se comercializan normalmente, que es de Guillermo, la traducción de Guillermo López Hipkiss, y está hecha en los años 50, si no me equivoco. A ver. Sí, 1946-1954 por editorial copyright de la editorial Molino. Pero bien, la novelita tiene unas 200 páginas y empecemos desde ya a ver de qué trata esta historia. El argumento es bastante sencillo. Tenemos a Hércules Poirot o Hercule Poirot, no sé cómo se pronuncia en francés. No sé cómo se pronuncia, así que le voy a decir simplemente Hércules Poirot. Tenemos a Poirot, el cual está sentado lo más tranquilo en su casa, y recibe una visita de una señorita que asegura que su madre es inocente de un crimen que supuestamente cometió hace 16 años. Resulta que hace 16 años ella era apenas una bebé, esta señorita era apenas una bebé, y su padre murió envenenado. Murió asesinado y las culpas recayeron en la madre de ella. Entonces, le pide a Poirot que descubra quién es el asesino real porque recibió una carta de su madre, una carta que ya estaba programada para que se la mandasen, en el que se declara inocente de los cargos. Entonces le pide a Poirot que la ayude y que le diga a los principales testigos que él, que ella no fue el asesino. Entonces Poirot se dedicará a investigar este caso ocurrido hace tanto tiempo y tiene que interrogar a 5 sospechosos. 5 sospechosos, 5 cerditos. Y algo que no mencioné es que este hombre llamado Archibald no sé cuánto se llamaba. A ver, esperen que lo vean acá. No, no era ningún Archibald, era Amaya Crail. Ese sería el nombre del padre de la señorita esta, Amaya Crail. Era un pintor muy reconocido. Por eso acá pueden ver una témpera. Y nada, ese sería el argumento y empecemos principalmente con los puntos positivos y negativos. En primer lugar, cosas buenas de la novela, algo que se va a ir repitiendo en todas las historias de Agatha Christie que lea y que, o sea, yo lo asumo, porque ya he leído bastante de la autora, que lea y que reseñe, y es primero la definición y el desarrollo de los personajes. Y es que esta, al ser una novela policial del tipo detectivesco, no por ejemplo novela negra como esta, que les hablaba en el video pasado, sino al ser esta una novela policial en la que no sabemos quién es el crimen, quién es el criminal y tenemos que sospechar de los personajes, pues una definición tiene que estar clara de los personajes para poder sospechar y decir este tiene pinta de serlo, este no. Porque así la novela pues tiene mucha más gracia. Y en este caso, pues los personajes, en este caso y en todas las novelas que he leído de Agatha Christie que seguiré leyendo, los personajes están muy bien definidos. Y algo muy bueno de estas ediciones que les recomiendo encarecidamente que si se compran, busquen ediciones que tengan esto. Guía del lector, porque te dice básicamente quiénes son todos los personajes que
intervienen en la novela, porque al ser bastantes, en este caso son 5 principales sospechosos, hay otros que van y vienen, pero en otras novelas de la autora pues son más personajes, como en el caso de Asesinato en el Oriente Express, que son 12, entonces uno se olvida, viene para acá y dice, así que Fogg es el ayudante de SM. Punto. Y bien, los personajes pues están bien definidos, bien desarrollados y podemos sospechar cada uno de ellos y decir, este tiene pinta de serlo, este no tanto. El siguiente punto es que el crimen no es común. El crimen no es común. Como pueden ver en el argumento, que es algo que a mí me llamó la atención desde el comienzo, es que este crimen pasó hace 16 años. 16 años en la que el detective, que es Poirot, hace que no tenga las piezas del rompecabezas en su lugar. No puede decir, este libro que tiene, no sé, si a mí me matan ahora mismo, dice, este libro que tiene este youtuber, pues lo mataron porque, no sé, criticó esta novela. A lo que me refiero es que al no estar las cosas en su lugar, al no estar las pruebas en el lugar, ya que todo fue levantado y limpiado, lo que tiene que hacer es hacerse una idea de qué pasó entrevistando a los implicados del crimen, a los cerditos. Y va a tratar de resolver el caso en base a lo que ellos digan y en base a sus personalidades. Es una resolución psicológica la que tiene que hacer, y esto me pareció brillante por parte de la autora, porque rompe un poquito el esquema de mataron a alguien, voy al caso, voy a la escena del crimen, veo, no sé, que este personaje fue envenenado porque huelo los labios y hay una palabra rage escrita en sangre que significa venganza en alemán, referencia a los que lo captaron, referencia. Y en este caso pues no pasa eso, cosa que a mí me pareció muy atractiva y hace que le tengamos mucha más desconfianza a los personajes. Bien, el siguiente punto positivo, que está un poco enlazado con el anterior, es que la estructura es lineal y esto me parece un gran acierto. Y por un lado tenemos el pasado, los casos, o sea, los hechos que ocurrieron hace 16 años y el presente, ¿sí? Y todo esto está contado por los personajes. Es decir, Poirot va y en el presente le cuentan cosas que ocurrieron en el pasado. Es un ir y venir constante, pero no es un ir y venir del escenario. Cosa que ocurre, por ejemplo, en It, de Stephen King, en el que hay un capítulo en el pasado y después otro capítulo en el presente. Acá no. Acá todo es en el presente de la historia, que no está escrito en presente. Menos mal que no está escrito en presente. A ver, no está escrito. Esto tiene que ver con algo que dije en 2 videos anteriores, pero a lo que me refiero es que el pasado se cuela en el presente, se va mezclando y hace un efecto muy bonito al final. No, porque no es un ir y venir en el tiempo constantemente de escenarios, sino a través de las palabras de ellos, de los personajes. Bien, el siguiente punto es que la lectura es muy fácil y es muy fluida. Y esto pasa en casi todas las novelas de Christie, de Agatha, y es que el libro no es difícil de leer. No es difícil, ya que el estilo es muy simple y directo, lo cual hace que uno lea fluidamente la novela y en cuestión de 1 o 2 o 3 días se puede terminar de leer fácilmente. Ocurre en otras novelas en las que hay un exceso de descripción o un exceso de... o el autor se va por las ramas o el estilo que utiliza es muy rebuscado y en este caso no. En este caso cumple, es un estilo funcional, la narración funciona para la novela y tampoco es que hay mucho que decir en una historia de crimen, salvo que ocurran casos como por ejemplo los de las novelas de Wilkie Collins, que de esas ya voy a hablar, no en este año, posiblemente en el siguiente o en el siguiente. Yo en este caso tardé 3 días nada más leyendo la novela y es una historia pues básicamente es un rompecabezas que te hace pensar y te dice, che, fíjate, te doy las cosas muy dulces, intenta averiguar quién es el asesino. Y el siguiente punto, que ya es el último, es el final. El final, pues,
Es algo también típico de Agatha Christie, y es que el final nunca te lo esperas. El final es la resolución del caso. Y esto es algo interesante porque la autora lo que hace es poner todas las pistas del caso durante toda la novela. Toda la novela hay pistas del caso que apuntan a alguien. Lo maravilloso es que uno no se da cuenta de quién es el culpable hasta que lo revela la autora. Cosa que es difícil de hacer, es bastante difícil de hacer, porque, no sé, yo te pongo un montón de pistas que apuntan a quién es el responsable y vos no te das cuenta. No te das cuenta. Tenés que ser muy abuso, muy agudo de ojos, de sentidos, de todo para descubrir el criminal. Al menos en los primeros libros que se leen de la autora. Yo todavía no he leído todos, ni los he leído muy seguido. Pero sí sé de gente que al ya tener básicamente dominada las historias de Christie, pues encuentra al responsable antes de que lo revele. Cosa que mucha gente dice que es un punto negativo porque el final es lo mejor de la historia. Aunque no. No. ¿Por qué? Porque ahora voy a hablar acerca de otras cosas, pero con spoilers. Antes, pues, en los puntos negativos no tengo nada que decir. Nada, simplemente. Pero ahora vamos a entrar con la sección de spoilers. Y la verdad es que les recomiendo que se la salten porque voy a destripar toda la historia. Y este tipo de historias, pues no es muy bonito que te las destripen. Así que les dejo acá al minuto al que tienen que ir y los spoilers comienzan ya. Bien, ¿por qué digo que no es el final tan importante? Porque si uno descubre al asesino, ¿por qué no es tan importante? Igualmente puedes seguir disfrutando de la novela si el tiro de gracia pues ya no lo recibe. Y es que los libros de esta autora son interesantes en cuanto a presentarnos personajes que son escalofriantes, que pueden vivir perfectamente en la realidad, pero que a veces uno no se los cruza. No cruzan, pero no solo que no cruzan, sino que estos personajes que a veces pueden vivir en la realidad no cruzan la línea de lo que piensan hacer y de lo que hacen. Pero no porque sea algo demasiado horrible o algo así, o sea, que ellos se perturban y dicen ¿cómo voy a hacer esto? Sino porque fácilmente podrían terminar en la cárcel. Básicamente no les da el cuero para hacer lo que piensan que podrían hacer. En cambio, en las novelas estos personajes sí cruzan esa línea. Y hay momentos en que uno como lector termina impactado por la frialdad de estos personajes, de los culpables sobre todo. Y no solo de los culpables, sino también de los que están implicados en el caso, porque al final todos son culpables de alguna u otra manera. Está el principal, pero hay otros que la culpa les viene más por celos, por envidias, por cosas que no son buenas, básicamente. Y en mi caso, cuando se revela que la culpable fue Elsa y que mató al pintor solo porque él la consideraba a ella como algo pasajero, como un encanto pasajero, y que ella lo vio morir mientras posaba para su cuadro, esa escena a mí me dio escalofrío. Y justamente no solo porque Elsa estuviera como una muñeca de porcelana ahí posando y viéndolo morir, sino por la frialdad del personaje y el motivo tan banal y egoísta. Incluso en el capítulo final, cuando ella se despide de todos, dice que no le importa lo que su actual esposo podría llegar a sentir si ella es encarcelada. Hasta ese punto, no le interesa los sentimientos de su amor, de su esposo, de alguien que en teoría a ella le importa. Estos motivos egoístas que aparentemente pueden resultar simples y sin profundidad, sin nada, podrían parecer una suerte de pereza por parte del autor. Algo como diciendo, bueno, pienso algo fácil para sacarme esto encima y poder seguir mi trabajo, que es escribir libros. Pero no creo. En comparación con otras novelas hay otros motivos que a mí me parecen que son más banales y que no me impactaron tanto, pero estos motivos hacen que uno entre, sobre todo en el dilema moral, de una forma más cruda, porque
¿realmente pueden existir personas así, que sean tan egoístas y tan banales? Y yo creo que sí, porque yo me he topado con personas que son como Elsa, y seguramente alguno de ustedes tampoco. Si bien lo que hace la autora es llevar al extremo el nivel de egoísmo, o sea, ese extremo le lleva hasta el asesinato y hace que uno sienta escalofríos y uno, pues en la realidad no ve eso, porque a las personas no les da el cuero para hacerlo, pero sí nos deja un sentimiento de extrañeza, de decir, che, esto que leí, pues también pasa en la realidad. Y no pasa matándolo, sino que hay personas así. Y al terminar de leer la novela, lo que me quedó en la mente del mensaje de la autora es: cuidado con este tipo de personas, porque probablemente no nos lleguen a matar, como hace Elsa con Amayas, sino que a nosotros solamente les servimos a ellas, somos una cosa servible. Y fácilmente nos van a sacar de sus vidas sin que les importe si nosotros recibimos daño. No les importa que nosotros suframos por ellas. No, ellos siguen, nada más. No importa que nosotros le tengamos muchísimo cariño o amor hacia ellas. Si nosotros a ellos les parecemos prescindibles, no, despreciables, van a ser así. Esto es el mensaje que yo encontré en la novela y la autora lo explica con el fondo de una historia policial, y eso me parece maravilloso. Y el siguiente punto a destacar es que me parece una genialidad como Poirot encuentra a la culpable viendo el cuadro y exponiéndolo a los sospechosos. Esa escena me pareció magistral. Y aparte, en esa escena se encuentra el personaje de Carla y su prometido, que ellos empiezan a vivir su vida mientras que la de Elsa murió en cuanto mató a Mayas. Es un muy buen final, la verdad. Me parece muy poético y es muy buen final. Sobre todo cuando esta novela no tiene una narración poética, sino que es muy simple y muy de lectura fácil. Mucha gente desprecia estas historias diciendo, nada, es una lectura muy fácil, no me gusta porque es muy superficial, y no. Realmente pueden hacerse arte como la hace Agatha Christie. Y eso sería la sección con spoilers. Pues nada más. La siguiente reseña de la autora sería Muerte en el Nilo, que ya la tengo grabada, pero la tengo que editar y la voy a subir pues dentro de un tiempo. Así que nada, coméntenme qué les pareció la novela. No sean tan hijos de puta y no coloquen spoilers en los comentarios sin un aviso de spoilers. Simplemente, ¿por qué? Porque de seguro alguien ve la reseña, se salta la parte de mis spoilers y dice, voy a ver qué dice los comentarios, pum. Se revela quién fue el culpable. Así que nada, eso sería todo. Pues nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.